¿Hasta dónde puede llegar la crueldad de un hombre rico? ¿Y qué poder tiene la voz de un niño que nunca antes ha hablado? Esta es una historia sobre mentiras, poder y un vínculo inquebrantable que lo cambiará todo. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos desde dónde y a qué hora nos escuchas. Un multimillonario frío intentó incriminar a su inocente empleada doméstica plantando sus huellas dactilares en un vaso para culparla de un crimen que no cometió, pero lo que no esperaba era que su propio hijo autista no verbal hablara por primera vez en público, exponiendo la verdad y salvando a la única persona que realmente se había preocupado por él. Elena acababa de llegar a las enormes puertas de hierro de la finca Montenegro, cargando una única maleta y una cabeza llena de incertidumbre. Había viajado lejos para este trabajo, dejando atrás el pequeño apartamento, donde los recuerdos de su bebé perdido la atormentaban en cada rincón. La mansión ante ella era enorme, limpia y silenciosa, completamente diferente a su propio pasado caótico. Un hombre con un uniforme oscuro le abrió la puerta sin hablar y la guió por el largo camino de entrada, hacia la entrada principal. Elena fue recibida brevemente por una ama de llaves que le entregó un uniforme y le dio instrucciones básicas. No hubo bienvenidas cálidas, solo fría eficiencia. Supo que sería responsable de mantener limpia el ala oeste de la mansión, incluyendo las habitaciones pertenecientes al joven hijo del señor Montenegro. Ricardo Montenegro en persona no apareció durante su primer día. Su personal hablaba de él solo cuando era necesario. Elena no hizo preguntas. Necesitaba este trabajo para sobrevivir, para empezar de nuevo y para encontrar algo nuevo a lo que aferrarse después de tanto dolor. La primera vez que Elena vio a Leo fue desde la distancia. Estaba sentado en el suelo de una gran sala de juegos, rodeado de juguetes que parecían intactos. Su cabello oscuro cubría parte de su rostro y no levantó la vista cuando ella pasó. Los otros miembros del personal evitaban esa parte de la casa a menos que fuera absolutamente necesario. Cuchicheaban sobre la condición del niño, autismo severo, y decían que nunca había pronunciado una sola palabra. A Elena le advirtieron que no se involucrara, que solo hiciera su limpieza y se mantuviera en silencio. Pero Elena no podía ignorarlo. Ella había conocido la pérdida, y cuando miraba a Leo, veía el mismo vacío en sus ojos que sentía en su corazón. La sala de juegos estaba llena de muebles caros, pero se sentía fría. Elena comenzó a limpiar la habitación lentamente, sin prisas, sin irse tan rápido como los demás. Se aseguró de no acercarse demasiado, pero quería que Leo viera que no le tenía miedo. Esperaba en silencio que tal vez él la dejara quedarse. Día a día Elena mantuvo su rutina. Limpiaba la habitación de Leo con esmero, siempre hablando en voz baja cuando entraba, aunque él nunca respondía. La mayoría de las veces ni siquiera la miraba, pero ella notaba cosas. Dejaba de mecerse ligeramente cuando ella hablaba. Una vez dejó un pequeño oso de peluche cerca de donde él se sentaba, y al día siguiente lo habían movido. Elena comenzó a dejar pequeñas señales de amabilidad, una manta doblada, un bocadillo favorito cerca, música sonando débilmente desde un altavoz. Lentamente, Leo comenzó a responder de maneras diminutas. No hablaba, pero ya no le daba la espalda. Un día, entró en la habitación y lo encontró observándola mientras trapeaba el suelo. No era mucho, pero para Elena significaba el mundo. Nunca lo presionó, nunca intentó forzar la interacción. Simplemente aparecía todos los días con delicadeza, esperando que su presencia pudiera traerle algo de calma. Él le recordaba lo que había perdido y le daba una razón para preocuparse de nuevo. Elena también comenzó a notar el comportamiento extraño en la casa. El personal era educado pero distante. Había cámaras colocadas en esquinas que no tenían sentido, como el pasillo de la cocina o el sendero del jardín. Los otros empleados rara vez le hablaban a menos que fuera necesario. Y cuando lo hacían,
Sus ojos se movían nerviosamente, como si estuvieran siendo escuchados. Ricardo Montenegro rara vez se dejaba ver, pero cuando aparecía, su presencia era tensa y dominante. No le preguntó a Elena sobre su trabajo, solo le recordaba reglas estrictas. No debía entrar en ciertas habitaciones, no debía hablar con los invitados, no debía hacer preguntas. Elena siguió las reglas, pero su instinto le decía que algo andaba mal. Una noche, mientras sacaba la basura, escuchó voces discutiendo detrás de una puerta cerrada. Se detuvo a escuchar, pero la conversación terminó abruptamente. En la mañana siguiente, ese pasillo estaba completamente cerrado. Elena intentó concentrarse en sus tareas y en su creciente conexión con Leo, pero la inquietud en la mansión se hacía más fuerte cada día. A pesar de la extraña atmósfera, Elena continuó presentándose por Leo. Él se había convertido en parte de su vida diaria. Ahora, había momentos en los que él alcanzaba un juguete que ella le ofrecía o se sentaba en silencio mientras ella leía en voz alta. Nunca era consistente, pero le daba esperanza. Nunca habló de su pasado a nadie en la casa, pero estar cerca de Leo la ayudaba a sentir que estaba sanando lentamente. Él confiaba en ella de maneras que se sentían sagradas. Una mañana entró en la sala de juegos y lo encontró sosteniendo el mismo oso que ella había dejado semanas atrás. No dijo nada, pero lo sostenía cerca de su pecho. Esa fue la primera vez que vio una lágrima en su ojo. Se sentó cerca, en silencio, dejándolo tener su momento. Más tarde ese día, encontró un pequeño dibujo debajo de su cama. Solo garabatos, pero se sentían importantes. Elena supo que algo había cambiado. Él estaba empezando a sentir algo de nuevo, y ella era parte de ello. Eso la hizo sentir que tenía un propósito otra vez. Pero incluso mientras este frágil vínculo crecía, Elena no podía quitarse la sensación de que algo más estaba sucediendo a su alrededor, algo que no le estaban contando. Había demasiadas reglas, demasiadas puertas cerradas. Comenzó a unir las piezas en su mente. ¿Por qué alguien como ella, sin referencias y con un pasado complicado, había sido contratada para un puesto de tan alto nivel? ¿Por qué Ricardo Montenegro necesitaba una ama de llaves interna a tiempo completo en una casa con tan poca gente? ¿Y por qué nunca interactuaba con su hijo? Elena comenzó a sospechar que su presencia allí no era solo una coincidencia. La idea la aterrorizaba, pero intentó mantener la calma por el bien de Leo. No podía irse ahora, no cuando el niño finalmente se estaba abriendo. Aún así, las miradas que recibía de ciertos miembros del personal, la forma en que la gente se callaba cuando ella entraba, todo apuntaba a algo más profundo. Elena aún no sabía que había sido elegida por una razón, y que no solo estaba allí para limpiar, ya era parte de algo mucho más oscuro de lo que había imaginado. Elena se despertaba más temprano cada día, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Su conexión con Leo se estaba fortaleciendo. Al principio, él solo la dejaba sentarse cerca. Luego le permitía que le pasara juguetes. Finalmente, le permitió tocarle suavemente el brazo al ayudarlo con la ropa. Cada paso era lento, but para Elena se sentía como un milagro. Le preparaba las comidas con esmero, incluso cortando los sándwiches en formas para hacerlo sonreír. Para su sorpresa, Leo comenzó a comer todo lo que ella le daba. Solía tirar la comida al suelo o ignorarla por completo. Ahora la esperaba, a veces incluso de pie cerca de la puerta de la cocina. También comenzó a seguirla por la casa, manteniéndose cerca mientras ella limpiaba u organizaba. No hablaba mucho, pero sus ojos la seguían, y sus dibujos ahora estaban claramente destinados a ella. Una tarde, mientras estaba sentada a su lado, él susurró la palabra «Mami». Elena se congeló, su corazón se aceleró. No lo corrigió, no podía. Ese momento se quedó con Elena. La hizo llorar más tarde, sola en su habitación. Pero no era el mismo tipo de llanto que antes. No era solo tristeza esta vez. Era algo más, algo que no había sentido en mucho tiempo. Leo había llenado un espacio dentro de ella que había estado roto desde el día en que su bebé murió. Sabía que Leo también había perdido a su madre, y tal vez ambos estaban buscando lo mismo.
En sus rutinas silenciosas, algo real se había formado. Él no volvió a hablar, pero la miraba de manera diferente ahora. Ella sabía que él confiaba en ella. Elena comenzó a creer que podría tener un nuevo comienzo. Pero, mientras su atención se centraba en el niño, algo más estaba sucediendo tras bastidores. Una mañana, Ricardo Montenegro preguntó por un objeto perdido, un collar que se guardaba en su oficina. No la acusó directamente, pero sus ojos se posaron en ella más tiempo de lo habitual. El resto del personal parecía incómodo. Elena aún no entendía lo que estaba pasando, pero sentía que algo andaba mal. Más tarde ese día, Mónica, la abogada de Ricardo, y alguien que siempre caminaba por la casa, como si fuera la dueña, convocó una reunión con el personal. Dijo que había encontrado el collar perdido debajo del sofá en el pasillo principal. La forma en que lo dijo no le sonó bien a Elena. ¿Por qué un objeto tan caro se dejaría en un lugar así? ¿Por qué fue Mónica quien lo encontró? ¿Y por qué todo el personal miraba a Elena ahora como si supieran algo que ella no sabía? Elena intentó mantener la calma, pero podía sentir el cambio. La gente comenzó a tratarla de manera diferente. Algunos la evitaban, otros la observaban. No estaba segura de si estaba siendo paranoica, pero la tensión en la casa había cambiado. Se dijo a sí misma que se concentrara en Leo, que siguiera haciendo su trabajo. Pero en el fondo sabía que alguien estaba tratando de poner las cosas en su contra. El incidente del collar no parecía un accidente, parecía una trampa, y Elena no tenía forma de demostrar lo contrario. Ricardo no dijo mucho al respecto, pero su silencio se sentía más pesado que las palabras. Una noche, Elena pasó por la puerta de la oficina y lo vio adentro solo, mirando algo en su escritorio. Él levantó la vista y sus ojos se encontraron por un segundo. No habló, pero tampoco apartó la mirada. Elena continuó por el pasillo, con el corazón latiendo rápido. Esa misma noche, Ricardo comenzó un nuevo plan, uno que Elena no notaría. Sacó con cuidado un vaso del armario, lo limpió con un paño y lo colocó en una bandeja de plata en la sala de estar, cerca de donde Elena solía limpiar. Parecía un vaso cualquiera, solo parte de la decoración de la casa, pero estaba destinado a ser tocado. El plan de Ricardo era simple. Quería sus huellas dactilares en el vaso. Planeaba usarlo más tarde como prueba en caso de que necesitara acusarla de nuevo. Esta vez no solo con sospechas, sino con pruebas. Elena no tenía idea de lo que se estaba preparando para ella. Continuó con sus tareas, sin saber que estaba cayendo en una trampa. A la mañana siguiente, Elena encontró a Leo esperándola cerca de las escaleras. Le entregó otro dibujo, mostrando dos figuras tomadas de la mano. Ella sonrió y lo tomó, diciéndole que era hermoso. Su mundo todavía se sentía pequeño, limitado a Leo, su habitación y su trabajo, pero era un mundo que le daba consuelo. Ya no pensaba en el collar. Asumió que la situación había pasado. Ricardo no había dicho nada más, y Mónica había dejado de darle miradas extrañas. Elena sintió que las cosas podrían volver a la normalidad. Mientras limpiaba la sala de estar, notó el vaso en la bandeja y lo movió ligeramente para quitar el polvo debajo. No lo pensó dos veces. Lo tocó sin saber que eso era exactamente lo que no debía hacer. Sus huellas dactilares estaban ahora donde Ricardo las quería. Después de terminar la limpieza, regresó a la cocina, sintiéndose bien con el día. Leo estaba dibujando de nuevo. No vio a Ricardo observando desde el pasillo, notando que el plan había funcionado tal como esperaba. Elena no tenía idea de que su día tranquilo había sido parte de algo mucho más grande. No sabía que Ricardo había llevado el vaso de vuelta a su oficina y lo había colocado en una pequeña bolsa de plástico. Lo manejó como evidencia en un caso. Para él, era un paso para proteger algo, o quizás para controlar algo. No confiaba en la gente y nunca contrataba a nadie sin una razón. Elena estaba empezando a sentirse como familia para Leo, y Ricardo no podía permitir que eso fuera demasiado lejos sin saber de lo que ella era capaz. No le importaba la amabilidad o el vínculo entre ellos. Le importaba el control. Esa noche, Elena arropó a Leo en la cama. Él le permitió abrazarlo brevemente, lo cual fue un gran paso.
Al salir de la habitación, sintió que había hecho algo bien. No sabía que las paredes se estaban cerrando. No sabía que la trampa ya había sido activada. El collar, la sospecha y ahora el vaso. Todo era parte de un plan. Y Elena estaba caminando directamente hacia él. Elena se sentó rígidamente en la mesa de la sala del tribunal, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo. La habitación era luminosa y fría, llena de murmullos silenciosos y el sonido de papeles siendo barajados. Un asistente acababa de colocar un vaso de agua frente a ella. Lo miró, pero no lo tocó de inmediato. Tenía la boca seca, el corazón acelerado y los dedos le temblaban ligeramente. El juez la miraba desde el estrado, esperando que respondiera la última pregunta. Mónica estaba sentada a un lado, garabateando notas y ocasionalmente susurrando algo a Ricardo, que observaba a Elena sin parpadear. La mente de Elena estaba nublada. Sentía que todo se movía demasiado rápido. Las preguntas, la presión, las acusaciones, nada de eso tenía sentido completo. Pero el vaso de agua estaba allí, simple e inmóvil, tentándola a beber. Pensó que tal vez la ayudaría a calmarse. Lentamente extendió la mano, sin darse cuenta de la verdadera razón por la que lo habían colocado allí. Mientras los dedos de Elena se movían hacia el vaso, la sala del tribunal cambió de repente. Antes de que pudiera tocarlo, una voz aguda y fuerte rompió el silencio. «Es una trampa, mami». Todos se giraron. Leo, que había estado sentado en silencio, con un cuidador en la parte de atrás de la sala, se había levantado de un salto de su asiento y ahora corría hacia Elena. Su pequeño rostro estaba lleno de pánico. La alcanzó y le agarró el brazo con fuerza, mirándola directamente a los ojos. «Es una trampa», dijo de nuevo, esta vez más fuerte. La sala entera quedó en completo silencio. Incluso el juez se congeló, atónito. La voz de Leo era clara, fuerte y emocional. Era la primera vez que hablaba frente a alguien fuera de la casa. Por un momento, nadie supo qué hacer. Elena lo miró, con la boca ligeramente abierta por la conmoción, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. La había llamado mami de nuevo. Esta vez en público, esta vez para protegerla. No fue un error. Sabía exactamente lo que estaba diciendo. El juez se inclinó hacia adelante, confundido y claramente conmovido por el momento. Ricardo se levantó rápidamente y caminó hacia el estrado del juez, tratando de explicar. «Está confundido. El niño no sabe lo que está pasando», dijo. Mónica se unió, diciendo que Leo no entendía la situación y simplemente estaba reaccionando emocionalmente al ver a Elena en apuros. Pero ya era demasiado tarde. Todos en la sala del tribunal habían visto lo que pasó. Las palabras de Leo habían sido fuertes y claras. No se trataba solo de un niño gritando al azar. Era una advertencia. Era un mensaje. Elena abrazó a Leo y lo sostuvo con fuerza. No le importaba lo que pensaran los demás. Sus lágrimas caían libremente. La conexión entre ella y Leo ya no podía ser negada ni desestimada. La sala seguía en silencio, como si todos estuvieran procesando lo que acababa de suceder. Elena miró a su alrededor y vio cómo cambiaban los rostros. La gente comenzaba a verla no como una criminal, sino como alguien a quien ese niño realmente amaba y en quien confiaba. Elena no pudo hablar de inmediato. Solo sostuvo a Leo cerca, sintiendo el peso de sus pequeños brazos alrededor de ella. Le dolía el pecho por la emoción, pero era el tipo de dolor que viene con algo importante, algo real. Había estado sola durante tanto tiempo, sufriendo en silencio, tratando de sanar. Y ahora este niño, que apenas había hablado en toda su vida, se había levantado por ella frente a todos. No estaba segura de haber sentido algo tan poderoso. Leo no lloró. Simplemente se quedó a su lado, todavía sosteniendo su brazo, todavía manteniéndola alejada del vaso de agua. El mismo vaso que Ricardo había preparado días antes, esperando atrapar sus huellas dactilares. Elena lo entendió todo. Ahora no era solo una coincidencia. Leo había estado observando. Había entendido más de lo que nadie pensaba, y ahora lo había detenido. Le había impedido caer en una mentira. Esa pequeña voz había hecho más que cualquier abogado.
Había dicho la verdad. El juez volvió a mirar hacia abajo y pidió orden en la sala. Lentamente la gente regresó a sus asientos. Elena se quedó donde estaba, todavía sosteniendo la mano de Leo. Mónica parecía visiblemente incómoda, susurrando de nuevo a Ricardo, quien ahora evitaba mirar a Elena directamente. El juez le preguntó a Elena si quería un momento antes de continuar, pero ella negó con la cabeza. Su voz era temblorosa, pero lo suficientemente firme mientras hablaba. Explicó que no tenía idea de que el vaso fuera importante. Explicó que nunca había robado nada, que todo lo que había hecho era cuidar a Leo como si fuera su propio hijo, y de alguna manera se había convertido en eso. Sus palabras eran simples pero llevaban emoción. El juez escuchó, asintiendo ligeramente. Ahora estaba claro que las cosas no eran como las habían pintado. El plan de Ricardo, tan cuidadosamente organizado, se estaba desmoronando. El vaso, las acusaciones, todo parecía perder sentido, bajo el peso de la voz de un niño y la fuerza de un vínculo que nadie podía negar. Nadie tocó el vaso. Se quedó allí, intacto, inútil ahora. La sala del tribunal había cambiado. La gente miraba a Elena con ojos diferentes, más suaves, más comprensivos. El juez anunció que la sesión se pausaría para una revisión. Mientras la gente comenzaba a levantarse y recoger sus cosas, Elena permaneció sentada con Leo a su lado. Se había quedado en silencio de nuevo, apoyado en su hombro. Ella le besó la parte superior de la cabeza y le susurró un «gracias». No respondió, pero ella sabía que la había escuchado. Ricardo salió de la sala rápidamente, seguido por Mónica. Ambos hablaban en tonos bajos y apresurados, pero su plan ya había fracasado. Elena sabía que esto no era el final, pero algo había cambiado. Su inocencia había sido defendida de la manera más inesperada. Esa única frase de Leo había hecho lo que ella no pudo. Había sido salvada, no por pruebas o abogados, sino por amor, confianza y verdad. Y mientras la puerta de la sala del tribunal se cerraba, el vaso de agua todavía estaba donde lo habían colocado, intacto, inútil y olvidado. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Relicario de Emociones. Publicamos 2 videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos desde dónde y a qué hora nos escuchas. Elena salió del juzgado, agarrando con fuerza la mano de Leo. El aire exterior se sentía pesado, no por el clima, sino porque sabía que esto no había terminado de verdad. Su nombre aún no había sido limpiado. Solo había sido liberada bajo supervisión mientras la investigación continuaba. Los reporteros esperaban en las puertas, gritando preguntas y tomando fotos, mientras a ella y a Leo los metían rápidamente en un coche y se los llevaban. Dentro del coche miraba por la ventana, tratando de entender lo que acababa de pasar. Leo la había salvado, pero el sistema legal no lo creía del todo. Para ellos, las palabras de un niño, por muy poderosas que fueran, no eran suficientes. Todavía la vigilaban, todavía la trataban como a una sospechosa. Leo se sentó en silencio a su lado, aferrado al dibujo que había llevado al tribunal. Los medios de comunicación pronto se hicieron eco de la historia. Empezaron a aparecer titulares. Niño llama mami a empleada doméstica en arrebato en el tribunal, y vínculo emocional plantea dudas en caso de robo. El público sentía curiosidad. Algunos incluso empezaban a creerla. Elena nunca había salido en televisión, pero ahora su rostro estaba en todas las pantallas. Los noticieros repetían el video de Leo corriendo hacia ella, gritando, «¡Es una trampa, mami!» De una y otra vez. Los programas de entrevistas comenzaron a discutir el caso. Algunos expertos afirmaban que el niño decía claramente la verdad. Otros lo desestimaban diciendo, «Los niños confunden las emociones». Aún así, la historia de Elena se extendió rápidamente. La gente comenzó a enviar mensajes de apoyo. Unos pocos incluso ofrecieron ayudar. Entre ellos estaba una mujer llamada Sofía Ramos. Se presentó como investigadora independiente. Sofía tenía experiencia trabajando en casos difíciles, especialmente aquellos que involucraban acusaciones falsas y manipulación legal. Se puso en contacto con Elena directamente y le dijo que no confiaba en la forma,
en que se habían manejado las cosas en el tribunal. Elena dudó al principio. Ya no sabía en quién confiar, pero algo en la voz de Sofía le dio una sensación de seguridad. Después de una breve reunión, Elena aceptó que Sofía revisara los archivos disponibles, incluidas las grabaciones de seguridad de la mansión. Fue la primera vez que Elena sintió que se abría una oportunidad real. Sofía comenzó su trabajo de inmediato. Solicitó acceso a los videos de vigilancia originales, no a las versiones editadas que se habían mostrado en el tribunal. Con la ayuda de un técnico de confianza, comenzó a escanear cada segundo de metraje del día, anterior a la desaparición del collar. Lo que encontraron la hizo detenerse y rebobinar el mismo momento una y otra vez. El video tenía cortes extraños, saltos repentinos donde la cámara claramente omitía tiempo. En una escena importante, Mónica entraba en la sala de estar con guantes, miraba a su alrededor y cambiaba silenciosamente la posición de 2 vasos en la bandeja. Sus acciones eran cuidadosas, calculadas. No había sonido, solo sus movimientos. El técnico señaló que el video había sido editado para eliminar fotogramas de manera deficiente. Quien lo hizo no era lo suficientemente hábil como para ocultar las señales. Sofía tomó capturas de pantalla y documentó todo. Luego solicitó un análisis experto del vaso utilizado en el tribunal. Los resultados confirmaron sus sospechas. El vaso del que se suponía que Elena debía beber no tenía rastros de saliva. Nunca había sido usado. Estos descubrimientos trajeron algo de esperanza, pero no fueron suficientes para reabrir el caso automáticamente. Sofía presentó la evidencia al tribunal, pero el sistema era lento y resistente. El fiscal se negó a admitir que había habido un error. Dijeron que los momentos emocionales no podían superar la evidencia sólida, y como no había ocurrido un robo real, no lo consideraron lo suficientemente grave como para cambiar de rumbo. Se sentía como si estuvieran construyendo un muro frente a ellos. Elena estaba frustrada. Sabía la verdad, pero probarla no era fácil. Incluso con evidencia en video y nuevos informes forenses, el sistema de justicia quería más. Sofía no se rindió. Continuó contactando a expertos legales y reporteros, esperando que alguien escuchara. Cuanta más gente se enteraba del caso, más presión comenzaba a crecer fuera de la sala del tribunal. Elena se mantuvo cerca de Leo, tratando de mantener su rutina normal. Pero por dentro sentía que la presión aumentaba. Cada día que pasaba sin un avance se sentía como otro día en que Ricardo y Mónica se salían con la suya. Sofía pasaba las noches revisando grabaciones, tomando notas, construyendo una línea de tiempo de los eventos. También entrevistó a algunos exempleados de la mansión Montenegro. La mayoría tenía demasiado miedo para hablar. Pero una limpiadora, que había sido despedida poco antes de que Elena fuera contratada, dio una declaración pequeña pero importante. Dijo que Mónica siempre estaba presente en las habitaciones, donde se instalaban cámaras de seguridad y que a menudo ordenaba al personal que no entrara en ciertas áreas. Esto coincidía con la teoría de Sofía de que el incidente del collar había sido una trampa desde el principio. Pero Sofía también sabía que lo que realmente importaba no eran solo los datos o la línea de tiempo. Era Leo. Su arrebato en el tribunal había sido crudo y poderoso. Ese tipo de conexión no podía ser fingida. Sofía comenzó a incluir ese momento en sus informes también. No porque fuera emocional, sino porque era honesto. Un niño que apenas hablaba había gritado la verdad cuando más importaba. Eso significaba algo. Sofía creía en ese momento. Creía en Leo y creía en la inocencia de Elena con total certeza. Elena se sentó una noche observando a Leo dormir, sus pensamientos dando vueltas. Tantas cosas habían sucedido en tan poco tiempo. Había pasado de ser una simple empleada doméstica a convertirse en una figura pública, en una historia mucho más grande de lo que jamás imaginó. Pero en el centro de todo estaba un niño que le había abierto el corazón de nuevo. A Elena no le importaba el apoyo público o las entrevistas de televisión. Todo lo que le importaba era mantener a Leo a salvo y probar la verdad. Sabía lo que Mónica y Ricardo habían hecho, y ahora finalmente alguien más también lo sabía. Sofía se había convertido en su mayor aliada.
El caso ya no era solo sobre un collar perdido o un vaso. Se había convertido en una cuestión de justicia, de confianza y de romper un sistema cruel que protegía a los poderosos. Elena estaba cansada, pero no rota. La búsqueda de la verdad había comenzado oficialmente. Sofía prometió seguir adelante sin importar qué, y Elena, agarrando con fuerza la mano de Leo de nuevo, sintió por primera vez que la lucha ya no era solo suya. Sofía entró en el juzgado con una carpeta llena de nuevas pruebas. Tenía documentos, clips de video, análisis de expertos y declaraciones de testigos. Todo estaba listo. Creía que esta vez el tribunal tendría que escuchar. La prueba era clara. Mónica había manipulado las grabaciones de seguridad y el vaso utilizado como prueba contra Elena nunca había sido tocado por sus labios. Sofía caminó con confianza hacia el escritorio del secretario y presentó la moción de revisión. Pero en cuestión de horas se dio cuenta de que algo andaba mal. Recibió una llamada de un contacto en el juzgado que le advirtió que Ricardo Montenegro ya había actuado. Usó su equipo legal, dinero y poder para presentar una solicitud para bloquear la moción. Afirmó que la nueva evidencia no era fiable ni relevante. Más tarde, ese mismo día, el juez denegó oficialmente la solicitud. El video no sería reexaminado. El tribunal no permitiría que se reabriera el caso. Sofía estaba conmocionada. Todo lo que habían encontrado, todo lo que Leo había hecho, estaba siendo ignorado. Ricardo había usado su influencia de nuevo y estaba funcionando. Elena recibió la noticia mientras estaba sentada en la mesa de la cocina, sosteniendo el juguete favorito de Leo en sus manos. Sofía acababa de colgar el teléfono con el juzgado y le explicó todo. Elena no habló. Se quedó mirando el juguete, apretándolo con fuerza. Pero lo que vino después fue aún peor. También se había emitido una orden judicial esa misma mañana. Leo debía ser retirado de su cuidado inmediatamente y puesto bajo supervisión clínica. Los funcionarios dijeron que era temporal y por su bienestar, pero Elena sabía que no era así. Esto era obra de Ricardo. El mismo hombre que apenas miraba a su hijo, ahora quería el control total. Elena le rogó a Sofía que hiciera algo, pero no había nada más que pudiera hacer por medios legales. En cuestión de horas, los servicios sociales llegaron y se llevaron a Leo. Él gritaba por ella, lloraba y pataleaba mientras lo arrastraban hacia el coche. Elena intentó seguirlos, pero la bloquearon. El sonido de Leo llamando mami una y otra vez resonaba en su mente. Fue peor que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Pasaron los días, pero para Elena parecía que el tiempo se había detenido. Sentía que su corazón estaba siendo aplastado. No podía dormir, no podía comer y no podía dejar de pensar en Leo. Llamó a la clínica, donde lo habían llevado, pero no le dieron respuestas reales. Sofía logró hablar con una enfermera por teléfono que habló extraoficialmente. A Leo no le iba bien. Había dejado de comer. No respondía a nadie y había comenzado a tener episodios violentos. No sabían qué hacer con él. Se estaba derrumbando sin Elena. La conexión entre ellos había sido su estabilidad, su calma. Ahora estaba en una habitación estéril con extraños. Elena se sentó en su cama sosteniendo uno de los dibujos de Leo, sintiendo como si estuviera perdiendo a otro hijo. El dolor se sentía exactamente igual que cuando perdió a su recién nacido. Pensó que nunca volvería a sentir ese tipo de vacío, pero ahora había regresado. Le dolía el pecho, le temblaban las manos y la impotencia la hacía sentir como si se estuviera ahogando. Sofía no pudo soportarlo más, ver a Elena desmoronarse, saber que Leo estaba sufriendo y ver con qué facilidad Ricardo manipulaba el sistema. La llevó más allá de sus límites. Tomó una decisión. Si la vía legal no funcionaba, encontraría otra manera. Empezó a investigar más a fondo la historia de Ricardo Montenegro, sus negocios, sus batallas legales, su personal. Mientras buscaba, encontró una pequeña nota en un antiguo registro de empleado. Mencionaba a una mujer llamada Isabel, una ama de llaves que había trabajado en la mansión Montenegro 2 años atrás. Pero no había fecha de salida en su expediente.
ni despido oficial, ni renuncia, solo una interrupción repentina. Curiosa, Sofía buscó cualquier rastro de Isabel. No estaba en las redes sociales. No había registros fiscales recientes. Era como si hubiera desaparecido. Sofía se puso en contacto con otros ex empleados, pero nadie quería hablar. Uno finalmente dijo algo breve. Isabel se acercó demasiado. Luego desapareció. Eso fue suficiente para Sofía. Si Isabel había desaparecido después de trabajar allí, tal vez había descubierto algo al igual que Elena. Elena escuchó atentamente mientras Sofía le contaba todo lo que había encontrado. Al principio estaba confundida. ¿Por qué era importante esta Isabel ahora? Pero mientras Sofía le explicaba que Isabel había trabajado en condiciones similares y también había desaparecido, sin previo aviso, algo hizo clic. Elena recordó lo controlado que estaba todo en esa casa. Las cámaras, las reglas, el miedo. Era demasiado familiar. Quizás ella no había sido la primera víctima. Quizás Ricardo había usado las mismas tácticas antes. Quizás la historia del collar y el vaso era solo un método reciclado. Una trampa que había perfeccionado con el tiempo. Sofía prometió seguir cavando hasta encontrar a Isabel o a alguien que la conociera. Elena quería ayudar, pero todavía estaba demasiado débil emocional y físicamente. Se sentía culpable por no ser más fuerte, por no poder luchar más duro por Leo. Pero Sofía le recordó que lo que había pasado no era su culpa. Se enfrentaban a algo poderoso, algo que operaba por encima de la ley. Pero ahora, al menos, sabían dónde buscar a continuación. La idea de que Isabel una vez estuvo donde Elena estaba ahora hacía todo más real. No se trataba solo de un caso, era un patrón, un ciclo. Elena se sentó en silencio, su mente corriendo. Pensó en Leo en esa clínica, posiblemente solo en una habitación, asustado y sin comer. Sus manos se cerraron en puños. No podía dejar que esto continuara. Si Isabel tenía respuestas, tenían que encontrarla. Quizás tenía pruebas, o quizás había escapado de algo aún peor. Sofía ya se estaba comunicando con investigadores privados y haciendo llamadas a oficinas de inmigración, refugios y direcciones antiguas vinculadas a Isabel. Ya no podían confiar en el tribunal, tenían que salir del sistema. Elena estuvo de acuerdo. Estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario. Ya no era solo una batalla legal, era una misión de rescate. Y ahora tenían un nuevo objetivo: encontrar a Isabel, encontrar la verdad, y demostrar que Elena no fue el primer objetivo, y que tampoco sería el último, a menos que detuvieran a Ricardo de una vez por todas. Sofía llegó a un pequeño y tranquilo pueblo a 2 horas de la ciudad. Había seguido una pista que tardó días en confirmar, una dirección antigua vinculada a una mujer llamada Isabel, que una vez trabajó en la mansión Montenegro. Después de preguntar discretamente, encontró a Isabel, viviendo en un pequeño apartamento, encima de una panadería con un nombre diferente. Isabel estaba nerviosa cuando abrió la puerta por primera vez. Parecía cansada, mayor de su edad y asustada. Pero cuando Sofía mencionó a Elena, la expresión de Isabel cambió. Dudó y luego la dejó entrar. Con una taza de café, Isabel comenzó a hablar lentamente. Había estado escondida durante mucho tiempo. Años atrás, mientras trabajaba en la finca Montenegro, había comenzado a notar cosas. Documentos dejados a la vista, nombres en archivos que no tenían sentido. Vio el nombre de Leo en registros de propiedad y extraños documentos financieros. Cuando lo cuestionó en voz baja, las cosas se tornaron oscuras. La acusaron de robo. No había robado nada, pero lo hicieron parecer real. Fue entonces cuando supo que tenía que huir. Isabel continuó su historia con manos temblorosas. Le dijo a Sofía que antes de ser acusada, había visto a Mónica en la cocina manejando vasos y platos de una manera muy específica, usando guantes, cambiándolos de lugar y luego llamando al personal de la casa para que limpiara después. Isabel no le dio mucha importancia en ese momento, pero más tarde coincidió exactamente con cómo la habían tendido una trampa. Una mañana, un objeto caro había desaparecido y se le dijo al personal que cooperara con una revisión interna. Isabel supo que era una trampa.
Ese mismo día empacó sus cosas y se fue. Nadie la buscó, probablemente porque Ricardo no quería más atención. Había estado viviendo en silencio desde entonces. Sofía le preguntó si estaría dispuesta a hacerlo público. Isabel tenía miedo, pero después de enterarse de lo que les pasó a Elena y a Leo, aceptó. Dijo que no quería que otra persona inocente sufriera como ella. Sofía grabó toda la conversación. Isabel detalló lo que vio, cómo se sintió y por qué huyó. Sofía no perdió tiempo. Regresó a la ciudad con la grabación y la presentó directamente al tribunal junto con una nueva moción. Esta vez con un testigo directo de un incidente anterior. El juez no pudo ignorarlo. Se programó una nueva audiencia. La noticia se difundió rápidamente. La gente recordaba el nombre de Isabel de informes antiguos donde una vez había sido acusada pero nunca imputada. Ahora estaba de vuelta. Y su historia coincidía con lo que Elena había estado diciendo todo el tiempo. Elena fue notificada sobre la nueva audiencia. Al principio no lo creyó. Después de tantas puertas cerradas y callejones sin salida, parecía irreal. Pero cuando vio la carta oficial del tribunal, comenzó a tener esperanza de nuevo. Podría hablar. Podría enfrentarse a Ricardo y Mónica una vez más. Pero esta vez, la verdad tenía respaldo. Sofía la ayudó a prepararse, repasando cada detalle, cada posible pregunta. Elena estaba nerviosa, pero más que nada, quería volver a ver a Leo. Eso era todo lo que importaba. Llegó el día de la audiencia. La sala del tribunal estaba llena. Los reporteros estaban presentes de nuevo, y esta vez la atención era aún mayor. Elena se sentó en la mesa de los testigos, con el corazón palpitante. Luego por la puerta lateral, Leo entró con un cuidador. Miró a su alrededor y cuando vio a Elena su rostro se iluminó. Sin dudarlo corrió hacia ella y la abrazó. «Mami», dijo igual que antes. Su voz era tranquila pero clara. Todos en la sala se congelaron. El juez no interrumpió. Nadie dijo una palabra. Elena lo abrazó con fuerza. Las lágrimas corrían por su rostro. Esto no era una actuación, era real. La conexión entre ellos no podía ser negada. Incluso, algunas personas en la galería comenzaron a llorar. Leo se sentó junto a Elena, sosteniendo su mano como si nunca quisiera soltarla. Fue el tipo de momento que nadie podría fingir o ensayar. El juez lo tomó en cuenta y la sala respiró hondo. La audiencia comenzó y todo empezó a cambiar. Durante la sesión, Elena dio su testimonio claramente y sin dudar. Habló de su tiempo en la mansión, su conexión con Leo, la forma en que había sido tratada y cómo las cosas comenzaron a cambiar cuando se acercó al niño. Describió la situación del collar, las reglas extrañas y el momento en el tribunal cuando Leo le advirtió sobre la trampa. Luego, Sofía presentó el testimonio en video de Isabel. El juez lo vio en silencio tomando notas. Cuando la grabación terminó, el comportamiento de Mónica cambió. Se movía inquieta, miraba a Ricardo y comenzó a susurrarle al asistente a su lado. Cuando le tocó hablar, su voz se quebró. Intentó desestimar las afirmaciones de Isabel como antiguas y poco fiables. Pero la sala no parecía convencida. Su confianza habitual había desaparecido. Sofía se inclinó hacia Elena y susurró: «Se está desmoronando». Y era verdad. Mónica, siempre tranquila y calculadora, estaba perdiendo el control. Ricardo permaneció frío, pero ya no estaba al mando. La presión aumentaba y todos podían verlo. A pesar del fuerte testimonio y los momentos poderosos, el juez no tomó una decisión final de inmediato. El tribunal necesitaba más. Sofía lo sabía y lo había esperado. El vínculo emocional entre Elena y Leo era innegable, y las palabras de Isabel habían debilitado la defensa de Ricardo. Pero todavía no había pruebas contundentes que vincularan directamente a Ricardo o a Mónica con la manipulación de pruebas. La defensa usó ese punto repetidamente, diciendo que no había un vínculo físico, solo palabras. Pero aún así, la atmósfera había cambiado. La sala ya no veía a Elena como una sospechosa. La veían como una víctima, como una figura materna, como alguien que había sido herida, pero que aún se mantenía fuerte.
Sofía le prometió a Elena que estaban más cerca que nunca. Se les están acabando los lugares donde esconderse, dijo. Elena asintió, su mano todavía sosteniendo la de Leo. Ella también lo sentía. El círculo se estaba cerrando a su alrededor. Faltaba una última pieza, una prueba final que lo rompería todo. Y ahora más que nunca Elena creía que la encontrarían. La sala del tribunal estaba llena de tensión mientras todos esperaban el siguiente paso en el caso. Esta vez las cosas eran diferentes. El juez había acordado permitir que Leo participara en la audiencia, pero solo bajo condiciones especiales. Un terapeuta se sentó a su lado, listo para ayudarlo a comunicarse de una manera que le resultara segura. Elena observaba nerviosamente desde el otro lado de la sala, insegura de cómo reaccionaría Leo en un entorno tan serio. Pero cuando entró, sosteniendo una pequeña bolsa de juguetes y crayones, caminó directamente a la mesa preparada para él. El terapeuta lo guió suavemente mientras sacaba pequeñas muñecas y las colocaba sobre la mesa. Con movimientos cuidadosos, Leo comenzó a organizarlas para representar a las personas involucradas. Usó una figura para mostrar a Mónica de pie junto a una mesa. Luego tomó otra figura y la posicionó más atrás. Esta estaba destinada a ser Ricardo. Paso a paso, sin palabras, Leo comenzó a recrear lo que había visto ese día. Toda la sala guardó silencio, observando cada movimiento. Leo no hablaba mucho, pero no lo necesitaba. Colocó una pequeña taza de plástico junto a la figura de Mónica. Luego la cambió por otra taza. El significado era claro. Estaba mostrando cómo ella había cambiado el vaso. Luego señaló a la figura de Ricardo, que estaba de pie a lo lejos, observando todo lo que sucedía, pero sin hacer nada para detenerlo. A continuación, Leo tomó una tercera muñeca, una que representaba claramente a Elena, y sostuvo suavemente su brazo. Miró al terapeuta y dijo en voz baja, «Mami». Luego señaló el momento en que le había detenido la mano, mostrando cómo le había impedido tocar el vaso. El juez se inclinó hacia adelante, visiblemente conmovido por la escena. Aparecieron lágrimas en los ojos de algunos miembros del público. El terapeuta explicó con calma lo que significaba cada parte de la recreación, confirmando que Leo estaba relatando los eventos tal como los recordaba, sin entrenamiento ni sugerencias. Las emociones en la sala del tribunal eran fuertes. La inocencia y claridad del niño hablaban más fuerte que cualquier abogado. El juez hizo algunas preguntas de seguimiento simples a través del terapeuta, y Leo respondió con dibujos. Dibujó una mano con un guante, luego una taza. Luego dibujó dos caras, una sonriente, Elena, y una con una expresión en blanco, Ricardo. Estas imágenes simples, creadas por un niño que apenas hablaba, tenían un peso que los documentos y los argumentos no habían logrado. Después de unos minutos más, el juez se puso de pie y convocó a un receso. Su voz era temblorosa mientras decía que la sala necesitaba tiempo para procesar lo que acababa de suceder. Ordenó que se abriera una investigación completa de todos los sistemas de seguridad, documentos y registros del personal en la mansión Montenegro. Todos en la sala sabían que algo grande había cambiado. Elena se cubrió la boca tratando de no llorar, mientras Leo se acercaba y la abrazaba. No le importaba quién estuviera mirando. El vínculo entre ellos ahora se había mostrado frente a todos. Fuerte, verdadero e imposible de ignorar. Habían dado otro paso más cerca de la verdad. Mientras tanto, Sofía había seguido trabajando entre bastidores. Había estado siguiendo una pista de un antiguo contratista de TI que una vez trabajó en la finca Montenegro. Se había puesto en contacto con ella de forma anónima, diciendo que tenía una copia de seguridad del sistema de seguridad de la semana anterior al juicio. Le tomó días encontrarlo en persona y confirmar la autenticidad de los archivos. Pero cuando finalmente recibió la copia de seguridad, Sofía supo que podría ser la clave que les faltaba. No perdió tiempo. Llevó los archivos a un técnico de confianza y le pidió que buscara específicamente los días que rodearon el incidente, del collar perdido y el vaso. El técnico pasó horas revisando el metraje fotograma por fotograma y finalmente lo encontraron.
La grabación completa mostraba a Mónica entrando en la sala de estar con guantes. Miró a su alrededor, comprobó la puerta y cambió un vaso por otro de una bandeja separada que había traído. La marca de tiempo era clara. Fue la noche antes de la audiencia, el momento exacto en que Elena había sido incriminada. Sofía miró la pantalla, apenas creyéndolo. Todo lo que habían dicho era cierto. El video lo mostraba todo, y esta vez no había cortes ni piezas faltantes. Era el metraje completo que nunca se había mostrado en el tribunal. Mónica había manipulado claramente la escena y Ricardo lo había permitido. No había forma de que pudieran explicar esto. Sofía copió el metraje en varias unidades seguras y lo llevó rápidamente al juzgado. Presentó los archivos como nueva evidencia, adjuntando informes técnicos que confirmaban que el video no había sido manipulado. Cuando el juez vio el nuevo material, ordenó una detención temporal de todas las demás mociones y programó una sesión de emergencia para revisar el video. Esto no era solo nueva información, era un punto de inflexión. Por primera vez, el caso se estaba inclinando a favor de Elena de una manera que no podía ser bloqueada ni retrasada. Sofía llamó a Elena de inmediato y le dijo: «Lo tenemos, ya no pueden esconderse». Elena no habló, solo lloró en silencio por teléfono. Aunque el caso no había terminado, la dirección había cambiado. Elena ya no era vista como una posible ladrona o mentirosa. Estaba siendo reconocida como alguien que había sido incriminada, manipulada y arrancada del niño que amaba. La opinión del público también estaba cambiando. Los medios de comunicación recogieron la recreación de Leo. Los videos de sus pequeñas manos, mostrando la verdad, se extendieron por las redes sociales. La gente comenzó a hacer preguntas serias sobre Ricardo y Mónica. Los analistas legales comenzaron a decir que si esta evidencia se mantenía, no solo limpiaría el nombre de Elena, sino que también podría llevar a cargos criminales contra ambos. Aún así, el sistema se movía lentamente. Elena se mantuvo cautelosa. Había visto lo rápido que podían cambiar las cosas. Pero en el fondo sentía algo diferente ahora. Esperanza. Leo estaba a salvo. La habían escuchado. Y alguien finalmente le creyó lo suficiente como para luchar a su lado. Aún no habían terminado, pero ya no estaban solos. La verdad estaba ahí fuera ahora, y cada vez era más difícil para cualquiera silenciarla. La sala del tribunal estaba tensa, mientras el metraje completo y sin cortes se reproducía finalmente en la gran pantalla, frente al juez, el jurado, los abogados y los espectadores. El video mostraba claramente a Mónica entrando sola en la sala de estar, usando guantes de látex. Miró alrededor del espacio, comprobó la puerta y caminó directamente a la mesa donde estaban colocados los vasos. Sin dudarlo, tomó un vaso, lo reemplazó con otro de una bandeja que había traído y ajustó todo cuidadosamente para que pareciera intacto. La fecha y la marca de tiempo en la esquina inferior de la pantalla no dejaban lugar a dudas. Sucedió la noche antes de la audiencia, donde casi acusaron a Elena. La sala guardó silencio mientras todos observaban. Mónica nunca se dio cuenta de que el metraje había sobrevivido en un servidor de respaldo. Sofía se sentó junto a Elena, observando de cerca la expresión del juez. Cuando el video terminó, la defensa intentó responder rápidamente. Afirmaron que el metraje podría haber sido editado digitalmente. Dijeron que existía la tecnología deepfake, pero la sala ya había comenzado a cambiar. La verdad se estaba imponiendo. Se trajeron expertos en forencia digital para confirmar la autenticidad del video. Uno por uno se pusieron de pie y explicaron cómo se había verificado el metraje. Hablaron con claridad, mostrando informes técnicos, registros de respaldo y análisis que demostraban que el archivo era original, inalterado y tomado directamente de la copia de seguridad del sistema de seguridad. No había signos de edición ni manipulación. Las acciones de Mónica eran innegables. Había cambiado el vaso, sabiendo lo que significaba, y Ricardo lo había permitido. Pero eso no fue el final. Casi al mismo tiempo, Sofía recibió más documentos, esta vez de una fuente anónima conectada a uno de los antiguos consultores financieros de Ricardo.
Los papeles mostraban un largo rastro de transferencias de activos, propiedades, acciones de empresas y grandes cuentas financieras que se habían movido bajo el nombre de Leo sin ninguna estructura de tutela legal. Significaba que Ricardo había estado ocultando sus activos usando la identidad de su hijo. Y cualquiera que lo descubriera como Isabel o Elena se convertía en una amenaza. La sala del tribunal ya no se ocupaba solo de un incidente de incriminación. Se había convertido en algo mucho más grande. La noticia se difundió rápidamente. Los reporteros se reunieron afuera. Las actualizaciones volaron por las redes sociales, y el público observó todo desarrollarse en vivo. Dentro de la sala del tribunal, el comportamiento de Mónica cambió de repente. A medida que el peso de la evidencia se acumulaba, se veía pálida e inquieta. Durante un breve receso, intentó salir del juzgado sin ser vista, pero los oficiales la atraparon cerca de la salida trasera. Fue detenida de inmediato. Horas más tarde, su abogado regresó a la sala y pidió una sesión privada. Mónica había accedido a cooperar a cambio de una sentencia reducida. Confesó haber ayudado a Ricardo a incriminar a múltiples empleados, incluyendo a Elena e Isabel. Admitió haber alterado objetos, plantado pruebas falsas y guardar silencio sobre los crímenes financieros. Su declaración escrita fue leída en el tribunal, sorprendiendo a todos. Describió el plan de Ricardo en detalle. Usar el nombre de su hijo para proteger activos, crear distracciones con acusaciones falsas y asegurarse de que nadie se acercara a la verdad. Su colapso lo cambió todo. Lo que una vez fue un caso complicado, ahora se había convertido en una investigación criminal completa. El juez no tuvo más opción que pausar el juicio por 48 horas. Habían surgido tantas nuevas acusaciones que el tribunal necesitaba tiempo para revisar, organizar y decidir sobre la lista completa de cargos. La confesión de Mónica desencadenó una reacción en cadena, y los equipos legales tuvieron que procesar todo cuidadosamente. La sala se vació lentamente, mientras la gente comenzaba a comprender cuán profundas habían sido las mentiras. Afuera, las cámaras destellaban y los reporteros de noticias daban actualizaciones en vivo. Elena fue escoltada discretamente por una puerta, lateral con Sofía y Leo. Regresaron al alojamiento temporal donde se habían estado quedando mientras se desarrollaba el caso. Esa noche Leo se acurrucó junto a Elena en el sofá, sosteniendo uno de sus peluches. Estaba tranquilo, había empezado a comer de nuevo. Sus patrones de sueño eran mejores. Elena lo observó descansar, apartándole suavemente el cabello con los dedos. Por primera vez en semanas, se permitió respirar profundamente. El peligro no había terminado, pero ya no estaba oculto. Besó la frente de Leo y susurró, «Ya casi llegamos». Recordó el día en que llegó por primera vez a la mansión, lo nerviosa y perdida que se había sentido. Había estado huyendo del duelo, todavía atormentada por la pérdida de su hijo recién nacido. Ahora, meses después, se dio cuenta de que no solo había salvado a un niño, sino que también había sido salvada. Leo le había dado un propósito. Había confiado en ella cuando nadie más lo hizo. Se había levantado por ella cuando ella no podía hablar por sí misma. A través de todo el caos, las mentiras y el miedo, habían encontrado algo real. Ya no se trataba solo de justicia, se trataba de sanar. Elena se secó una lágrima de la mejilla, no de tristeza, sino de comprensión. Ya no era solo la cuidadora de Leo, era su madre en todos los sentidos que importaban. Él había llenado el espacio en su corazón que una vez se sintió permanentemente roto. Juntos eran más fuertes. Juntos habían sobrevivido a algo que debería haberlos destruido a ambos. En la habitación de al lado, Leo se movió en su sueño, pero no se despertó. Elena lo revisó una última vez antes de irse a la cama. Mientras se acostaba, su mente repasaba todo lo que había sucedido. La trampa, los momentos en el tribunal, la confesión de Mónica y la nueva investigación. Aún no había terminado. Ricardo todavía no había sido arrestado. El tribunal aún tenía que decidir sobre los cargos finales. Pero ahora Elena sentía algo que no
había sentido en mucho tiempo esperanza, y no era solo esperanza para ella, sino también para Leo. Ambos habían sido víctimas, ambos habían sido utilizados, pero ahora se tenían el uno al otro, y ahora tenían la verdad de su lado. Cerró los ojos y se permitió descansar. No más esperas con miedo, no más caminar sobre cáscaras de huevo. Lo que viniera después no lo enfrentaría sola, porque Leo no era solo un niño que cuidaba, era su hijo y ella era su madre. Ese vínculo no podía ser fingido, roto o silenciado nunca más. La sala del tribunal guardó silencio mientras se leía en voz alta la decisión final. Después de meses de investigación, audiencias, análisis de pruebas y testimonios de testigos, el juicio había llegado a su conclusión. Ricardo Montenegro, una vez visto como un empresario poderoso y respetado, ahora se presentaba como un criminal convicto. Los cargos eran claros: intento de fraude, manipulación de pruebas y uso ilegal de documentos que involucraban la identidad de su propio hijo. La jueza detalló el fallo con calma, pero con firmeza. Señaló el innegable metraje de seguridad, los informes forenses confirmados y la confesión completa de Mónica. Ricardo no mostró ninguna emoción mientras se dictaba la sentencia. Sus abogados no tenían más estrategias. Mónica, que se había derrumbado durante su último testimonio, también recibió una sentencia formal. Su castigo reducido se concedió debido a su cooperación, pero aún significaba tiempo tras las rejas. La sala observó en silencio, sabiendo que finalmente se había hecho justicia. Los reporteros afuera comenzaron a preparar titulares. Adentro, Elena estaba sentada sosteniendo la mano de Leo. No lloró. Simplemente cerró los ojos por un momento y se permitió respirar. Había terminado. El nombre de Elena fue limpiado por completo. El tribunal confirmó que había sido víctima de manipulación desde el principio. No solo fue declarada inocente, sino también reconocida como alguien que había sido acusada injustamente y dañada emocionalmente por un sistema del que nunca quiso formar parte. Se aprobó un paquete de compensación suficiente para reconstruir su vida. Pero para Elena, el dinero no era la parte más importante de la decisión. Lo que más importaba llegó justo después del veredicto. La jueza abrió un segundo expediente y se dirigió a ella con un tono más suave. Basándose en evaluaciones psicológicas, informes de terapeutas y el vínculo visible entre ella y Leo, el tribunal aprobó a Elena como tutora legal temporal de Leo. El proceso para la custodia permanente llevaría más tiempo, pero este paso lo significaba todo. Elena abrazó a Leo con fuerza mientras la jueza hablaba. Leo sonrió y se apoyó en su hombro. Para ambos, este fue un momento de paz. Habían sido separados, puestos a prueba y llevados al límite. Pero ahora tenían algo oficial, el uno al otro. Más tarde esa tarde, después de que la sala se hubiera vaciado en su mayoría, un pequeño grupo se quedó para un momento tranquilo que la jueza había organizado en privado. Elena, Sofía, el terapeuta y Leo estaban junto al estrado. La jueza se arrodilló ligeramente para hablar con Leo a su nivel, agradeciéndole su valentía y honestidad. Luego, sin que se lo pidieran, Leo metió la mano en su mochila y le entregó un trozo de papel doblado. Dentro había un dibujo de él y Elena, tomados de la mano con un corazón rojo dibujado entre ellos. Había usado lápices de colores, y aunque las líneas no eran perfectas, el significado sí lo era. La jueza tomó el dibujo y se detuvo, conteniendo las lágrimas. Miró a Elena y dijo: «A veces la justicia es más que leyes y pruebas. A veces está en momentos como este». La sala permaneció en silencio un momento más, asimilándolo. Leo, usualmente tímido y retraído, sonrió con orgullo. No era solo un dibujo. Era su forma de decir que sabía que ahora estaba a salvo, que pertenecía a Elena. En las semanas siguientes, las cosas comenzaron a establecerse en un nuevo ritmo. Elena se mudó con Leo a una pequeña casa alquilada a través de un programa de apoyo para familias afectadas por la injusticia legal. No era grande ni lujosa, pero era cálida y estaba llena de amor. Leo tenía su propia habitación, decorada con luces suaves y dibujos que él mismo colgó.
Comenzó a hablar más en casa y durante las sesiones de terapia. Su terapeuta notó un progreso significativo en su comunicación y respuesta emocional. Ya no tenía tantas crisis. Respondía mejor a la estructura y al afecto. Todas las noches, Elena le leía antes de dormir y él siempre pedía un abrazo. A veces se quedaba dormido sosteniendo su mano. Elena, a su vez, comenzó a sonreír más. Todavía tenía días oscuros cuando su pasado volvía a sus pensamientos. Pero eran cada vez menos. Cuidar de Leo le daba un propósito. Le recordaba que el amor no proviene de la biología, proviene de la conexión, la paciencia y la sanación compartida. Había perdido un hijo una vez. La vida le había devuelto uno. Las noticias sobre el caso continuaron difundiéndose. Apareció en documentales, podcasts y periódicos nacionales. Personas de todo el país siguieron la historia, no solo por el crimen, sino por el poderoso vínculo entre una mujer y un niño, que no tenían nada más que dolor, y cuando se conocieron y todo por ganar, permaneciendo juntos. Elena rechazó la mayoría de las entrevistas, eligiendo centrarse en la vida hogareña y el bienestar de Leo, pero permitió que se escribiera una pequeña pieza sobre la decisión de custodia para que otras familias pudieran entender la importancia de los lazos emocionales en la sanación del trauma. Sofía se mantuvo involucrada como amiga y apoyo, visitando a menudo y trayendo libros para Leo. El proceso legal para la adopción completa ya estaba en marcha y aunque llevaría tiempo, nadie dudaba de cómo terminaría. Elena se había convertido en más que una cuidadora. Se había convertido en su madre en todos los sentidos importantes. Oliver había encontrado seguridad, confianza y amor. Elena había encontrado una segunda oportunidad que nunca creyó posible. Un tranquilo domingo por la mañana. Elena estaba sentada en el sofá con un álbum de fotos abierto en su regazo. Leo estaba dibujando cerca, tarareando suavemente para sí mismo. La casa olía a panqueques y la luz del sol entraba por las ventanas. Era un día cualquiera, pero para ellos lo era todo. Elena miró una foto que alguien había tomado fuera del juzgado el día del veredicto. Ella y Leo estaban tomados de la mano, sonriendo. Era el tipo de sonrisa que solo llega después de sobrevivir a algo imposible. Cerró el álbum y lo miró. «Oye, ¿quieres ir al parque más tarde?», preguntó. Leo asintió sin dudar. Todavía había cosas por delante. Solicitudes escolares, papeleo judicial, nuevos pasos en la terapia. Pero por ahora tenían paz, y eso era suficiente. Elena sabía ahora que la vida no siempre te da lo que esperas. A menudo te da lo que necesitas. No dio a luz a Leo, pero lo recibió como un regalo. Un niño que la devolvió a la vida y a quien ahora llamaba su hijo. Habían pasado meses desde que terminaron las batallas judiciales, y Elena y Leo ahora vivían en una casa tranquila y modesta, en el borde de un pequeño vecindario. No era grande ni lujosa, pero estaba llena de vida. Las paredes estaban cubiertas de fotos y dibujos coloridos, la mayoría hechos por Leo. Había fotos de su viaje al zoológico, letreros pintados a mano con sus dos nombres, e incluso un dibujo del juzgado con un sol sonriente en la esquina. Elena guardaba todo. Cada papel, cada marca de crayón, todo significaba algo. Su hogar olía a comida caliente y ropa limpia. A menudo sonaba música suave de fondo, y la risa ya no era rara. Elena había encontrado un trabajo en un centro comunitario local donde trabajaba con familias y trabajadoras domésticas, ayudándolas a entender sus derechos. También daba charlas en escuelas, eventos públicos y programas sociales sobre justicia, resiliencia y la importancia de proteger a los trabajadores del abuso. La gente la escuchaba porque hablaba con la verdad. Lo había vivido. Leo ahora asistía a una escuela inclusiva que se enfocaba en niños con diferentes necesidades de aprendizaje. Sus maestros decían que era uno de los estudiantes más curiosos y observadores de la clase. Solía ser callado y retraído, pero ahora hablaba con claridad, hacía preguntas y participaba en actividades con los otros niños. La terapia todavía era parte de su rutina, pero se había convertido en algo que esperaba con ansias en lugar de algo que temía.
Elena lo acompañaba a la escuela todas las mañanas, sosteniendo su mano y escuchando cualquier historia que tuviera que compartir. A veces era sobre sus sueños, a veces sobre sus dibujos, y a veces sobre cosas simples como qué merienda quería. Ahora tenía libros favoritos e incluso hizo algunos amigos cercanos. Por la noche dormía tranquilamente, ya no tenía miedo. Había dejado de preguntar si se lo llevarían de nuevo. En cambio, comenzó a planificar sus cumpleaños, a elegir disfraces de Halloween y a llamar a Elena mamá sin dudar. No sonaba forzado. Era natural. Les pertenecía a ellos y era real. Elena nunca se perdió una reunión escolar o una cita de terapia. Se aseguró de que Leo supiera que estaba a salvo, amado y nunca solo. Su vida se basaba en la confianza, y esa confianza era algo por lo que ambos habían luchado mucho para ganar. No trató de borrar su pasado ni de esconderse del suyo. Hablaban de todo de manera que él pudiera entender. Elena quería que creciera, sabiendo que lo que habían pasado no los definía, pero que había ayudado a forjar su fortaleza. A menudo hablaba con grupos de trabajadoras domésticas, muchas de las cuales eran inmigrantes o madres solteras, recordándoles que sus voces importaban. Les contaba cómo el silencio se había usado en su contra y cómo hablar había sido el punto de inflexión. A veces traía a Leo. Él se sentaba en la parte de atrás, dibujando o leyendo en silencio, pero siempre cerca. Las personas que los conocían podían ver que su vínculo no se basaba en la conveniencia o la caridad. Se basaba en la supervivencia, la sanación y la elección. Su casa estaba llena de rutinas, pero no eran rígidas. Los sábados por la mañana eran para desayunos de panqueques y manualidades desordenadas. Los domingos eran tranquilos. Podían ir al parque, visitar a un amigo o quedarse en casa viendo dibujos animados antiguos. Elena y Leo habían construido tradiciones que no requerían dinero ni grandes planes. Solo necesitaban tiempo juntos. Leo tenía un cajón lleno de vasos de plástico de todos los colores. Elegía uno nuevo cada día. Azul para los días de juego, rojo para los días de lectura, verde para los días extra felices. Elena nunca lo cuestionó. De hecho, se unió a él, eligiendo también su vaso del día. No había cámaras observándolos, nadie controlando lo que decían o hacían. El miedo que solía cernirse sobre sus cabezas se había ido. Ya no vivían en alerta constante. Elena todavía cerraba la puerta con llave por la noche por costumbre, pero ya no saltaba con cada sonido. Ahora tenían un hogar, no solo un lugar para vivir, sino un espacio donde podían respirar, crecer y ser ellos mismos, sin mirar por encima del hombro. El recuerdo del vaso que casi destruyó sus vidas nunca desapareció por completo. Pero perdió su poder. El juzgado, las mentiras, la trampa, todo se convirtió en algo de lo que hablaban ocasionalmente, principalmente cuando Elena se preparaba para una de sus charlas. Pero el miedo ya no estaba allí. Habían tomado algo que una vez fue un símbolo de manipulación y lo habían convertido en algo inofensivo. Ahora bebían jugo de vasos de plástico brillantes, elegidos por el propio Leo. Eran ligeros, seguros, irrompibles. De alguna manera, esos simples vasos llegaron a representar todo lo que habían pasado. No eran nada especial para nadie más, pero para Elena significaban libertad. A menudo pensaba en cómo un objeto tan pequeño una vez estuvo en el centro de tanto dolor, y cómo ahora era solo una parte de su vida diaria, ordinaria y segura. Los vasos no eran elegantes. No combinaban, pero eran suyos. No más trampas, no más fingimientos. Solo una vida real compartida, entre dos personas que habían aprendido a confiar de nuevo. Una tarde, sentada en la mesa de la cocina, Elena sirvió jugo en dos de los coloridos vasos, uno naranja y otro verde. Leo se sentó frente a ella, contándole sobre su día en la escuela. Había dibujado un nuevo cómic con un superhéroe que se parecía un poco a ella. «Salva a las personas que no tienen voz», explicó. Elena sonrió y le dijo que ese era el mejor tipo de héroe. Chocaron sus vasos y tomaron un sorbo, sin tensión, sin miedo. Solo una cocina tranquila y dos personas que se habían encontrado cuando ambos más lo necesitaban.
No eran una familia perfecta. No tenían todas las respuestas, pero estaban juntos. Y eso era suficiente. Elena miró a Leo y sintió una profunda paz. No del tipo que llega de repente, sino del tipo que se construye lentamente, un momento honesto a la vez. Habían construido algo fuerte a partir de algo roto. No estaban relacionados por sangre, pero se habían convertido en todo el uno para el otro, y eso los convertía en una familia real,